La tecnología inteligente Aquapol. Humedad de la mampostería en casas antiguas. Los edificios antiguos frecuentemente tienen un aspecto indeseado de humedad en los muros que causa un aumento en el daño año tras año. A este desagradable aspecto lo llamamos humedad ascendente de la tierra. En el diagrama gráfico puede usted ver cómo va subiendo la humedad de la tierra. Es casi un fenómeno invisible. Se vuelve más visible en las partes altas del muro debido al enlucido. Los resultados son daño en la pintura, manchas húmedas, cristalización de sales y desprendimiento del enlucido en la fachada de la casa. Debido a la interacción de complejas fuerzas químicas y físicas que actúan en los materiales, el muro será lenta pero seguramente destruido. Datos básicos. Por la física de la construcción, sabemos que el agua es absorbida por los materiales de construcción como si fuera una esponja. Este efecto se llama efecto de capilaridad. Si ponemos en un balde de agua dos materiales de diferente porosidad, observaremos lo siguiente. Los materiales con poros más grandes absorben más agua, mientras que los de poros más pequeños absorberán menos. Mientras más delgados sean los poros, mayor cantidad de capilares. Por lo tanto, el agua subirá más arriba. En la mampostería vieja, a la que le falta una barrera contra la humedad horizontal o donde está parcialmente dañada, la humedad de la tierra se eleva a la mampostería. La humedad en los capilares de la mampostería sube hasta un punto donde se escapa como vapor de agua, en la llamada zona de evaporación. Esto sucede en la cabeza capilar, en la mampostería, que crece un poco cada año. Puede manifestarse como anillos anuales, causados por diferentes grados de fluorescencia de las sales. La humedad penetra en la tierra debido a precipitaciones, rocío o agua subterránea. Entonces entra en la base de la mampostería, por donde suben y se evaporan principalmente en las partes más altas del muro. Mientras mayor es la cantidad de humedad, la cantidad de evaporación en la zona de evaporación será mayor. Como resultado, las sales que dañan la estructura básica de la construcción entran en la mampostería a través de la tierra. Las sales suben disueltas en agua hacia los capilares de la mampostería y son depositadas en la zona de evaporación en capas más altas de la mampostería, especialmente en los poros del enlucido. Las sales de los materiales de construcción también son disueltas por las corrientes de humedad, suben y posteriormente entran en los poros del enlucido. Debido a esta evaporación, muchas sales son depositadas en los poros de respiración que son vitales para la regulación de la atmósfera en la habitación y bloquean los poros. La capacidad de respirar del enlucido queda entonces reducida. En enlucidos convencionales, las sales usualmente suben a una superficie visible del enlucido en donde se cristalizan. La presión de esta cristalización y otros mecanismos químicos y físicos eventualmente destruyen el enlucido. Las sales bloquean estos poros y el enlucido se vuelve impermeable. Esto hace que la cabeza se eleve aún más arriba y que destruya capas más adentro del enlucido y del muro. Como la mampostería húmeda permite que el calor salga más fácilmente que en la mampostería seca, el aislamiento técnico de la construcción empeora. Esto significa lo siguiente para usted: mucho más alto coste de calefacción en el invierno. El proceso de secado magnetofísico. El agua tiene propiedades especiales. Obtenemos varios interesantes fenómenos cuando la energía fluye en el agua. Por ejemplo, cuando frotas un tubo de lana contra un tubo de plástico, creas un campo de energía electroestático. ¿Sabía usted que aún este pequeño campo de energía puede mover un chorro de 2 milímetros de agua? Algunas formas de energía pueden dirigir las moléculas del agua.
La observación nos ha mostrado que ocurre una situación similar con el proceso de alta tecnología magnetofísica de Aquapol. Los mecanismos exactos de esta acción aún están siendo investigados. Un sistema Aquapol que fue instalado en un edificio cubre todo el área del edificio. Este sistema de alta tecnología patentado que fue colocado en un caso especial. Puedes ver algunos modelos grandes aquí. Realiza dos funciones básicas. Seca la mampostería con ondas de energía específicas y también la mantiene seca. Esto explica la palabra magnetocinética que utilizamos por primera vez en 1988. Ondas similares a ondas electromagnéticas causan movimiento o cinética. En este caso, es el movimiento de la humedad capilar ascendente. Las estructuras de las ondas de energía aparentemente juegan un papel en la naturaleza y en el cosmos, en casos de fenómenos en espiral. El señor Moghorn desarrolló antenas receptoras que fueron patentadas y se le otorgó el premio también por estas investigaciones. El sistema Aquapol no causa ningún electrosmog, porque no requiere ninguna conexión eléctrica ni baterías. De acuerdo a la hipótesis del inventor y dueño de la patente, el señor Wilhelm Moghorn, la estructura interna futurista del sistema Aquapol es un generador novedoso con un modelo innovador de suministro de energía. Sus componentes recuerdan aquellos del largamente olvidado pero ingenioso inventor Nikola Tesla, quien creó las bases para la introducción a nivel mundial de la corriente alterna de 3 fases. Por esta investigación básica funcional y la exitosa implementación de los principios para el secado de muros, el señor Moghorn fue premiado con la medalla Kaplan, el más alto premio para investigadores e inventores en Austria. En el año 1995, la compañía Aquapol desarrolló procedimientos de medición innovadores de alta tecnología para la producción y control de calidad de los sistemas Aquapol. Estos garantizan la alta calidad y el 100% de la funcionabilidad a largo plazo. Las fases de secado. El proceso magnetocinético de secado tiene lugar en 2 fases al mismo tiempo. El periodo en el cual la humedad del muro se evapora en la parte superior se conoce como la fase de evaporación. Sin embargo, una gran cantidad de la humedad se mueve hacia abajo, regresando a la tierra, debido a las ondas producidas por el aparato. Llamamos a este periodo de secado como la fase de deshumidificación. Durante el proceso de secado en la zona de evaporación, las sales disueltas en el agua son transportadas hacia la zona del enlucido, en donde se cristalizan parcialmente por el proceso de evaporación. El proceso de evaporación, junto con el crucial proceso de desalinización parcial, normalmente toma entre 3 y 12 meses. Esto fue confirmado por la medición precisa de las sales en un informe experto basado en un proyecto mayor en Alemania. Mientras menos sales haya en la estructura básica del edificio, menor será la humedad residual en el muro. Sin embargo, la mayor parte de la humedad de la mampostería vuelve a la tierra a través del sistema capilar del muro, lo que es la fase real de deshumidificación. Lo que queda es la humedad residual química, necesaria de la mampostería. Esta humedad residual depende del material de construcción, el contenido de sal en el muro, el tipo de enlucido y otros factores. El clima exterior puede jugar un papel importante cuando los muros contienen mucha sal. Es por eso que ocasionalmente encontramos variaciones en la humedad debidas a factores climáticos, aunque el muro haya logrado solo su nivel de humedad residual. Si el muro solamente necesita una nueva capa de pintura, deberá pintarse después de la fase de evaporación, de acuerdo a la norma austríaca O-Norm, estándar de Austria, y de acuerdo a nuestros largos años de experiencia práctica, la restauración del enlucido debe llevarse a cabo únicamente después de que el muro ha sido secado. Así se evita la migración de las sales al nuevo enlucido y sus consecuentes reacciones indeseadas,
Cuando el contenido de sales del viejo enlucido es demasiado alto, aparecerán manchas de humedad en la superficie. Su intensidad depende del nivel de humedad. Como sabemos, las sales tienen propiedades higroscópicas que atraen a la humedad. Análisis del edificio por el consultor. Cada edificio es analizado en relación al daño causado por la humedad por un técnico entrenado de Aquapol, quien utiliza un aparato de diagnóstico para este propósito. Todos los datos esenciales son apuntados en la lista de verificación de análisis del edificio. Cuando se encuentran síntomas de humedad ascendente, el aparato Aquapol puede ayudar a remediar la situación. El grado de ascenso de la humedad no es de gran importancia. Hasta una pequeña cantidad de humedad ascendente es suficiente para causar daños por humedad a largo plazo. También se muestran otras causas de humedad, sobre todo si pueden descubrirse visualmente o por registros en el aparato de medición. Estas causas pueden entonces eliminarse en combinación con otras técnicas o medidas adicionales. Colocación de la orden, instalación, prueba de eficacia y servicio. Una vez que el cliente accede a la firma del contrato con el vendedor, se coge cita para la instalación. Antes de la instalación, el técnico realiza investigaciones de diagnóstico de la mampostería usando los aparatos de medición adecuados y determina las cabezas capilares para todo el edificio, además de dibujar el diagrama de cabeza capilar. Las interferencias geológicas en la humedad de la mampostería, junto con otros detalles importantes, son anotados en el plano. Se realizan mediciones de humedad de acuerdo al científicamente aceptado método DAR, en lugares determinados, de acuerdo con el cliente, y los resultados son anotados en el informe de mediciones. Este aparato de medición de laboratorio garantiza con la más alta precisión la rápida determinación del contenido de humedad en el lugar y con la máxima objetividad para el cliente. Se registran datos relativos al clima del exterior y del interior, así como el grado de salinización del enlucido y de la mampostería. Las investigaciones de diagnóstico de la mampostería proporcionan más información acerca de la condición de los muros. Cualquier medida adicional que pudiera requerirse es discutida entonces con el cliente. Pueden requerirse medidas adicionales para prevenir obstáculos locales en el procedimiento del secado. Tales medidas podrían incluir la reparación de un sistema de drenado del techo, la eliminación de capas que bloquean la humedad o de capas con salinidad excesiva. También se discuten los hábitos de ventilación con el fin de reducir o prevenir la humedad por condensación. La localización del aparato se determina en base a datos locales y mediciones específicas. El aparato Aquapol es entonces instalado. A partir de ahí se lleva a cabo la prueba de eficacia de Aquapol de manera estándar. Con esta prueba podemos verificar el efecto directo del sistema Aquapol y hacerlo visible para nuestros clientes. Dependiendo del acuerdo con el cliente, Aquapol monitorea el proceso de secado a intervalos regulares y aconseja al cliente con relación a las medidas adicionales y los procedimientos de restauración adecuados. Esto se hace en el propio sitio por el técnico o por teléfono por el departamento técnico. Las habitaciones con niveles altos de humedad, como baños, cocinas, recámaras, sótanos o cuartos con muros fríos, pueden revelar ocasionalmente humedad por condensación en la superficie del muro, además de la humedad ascendente. Cuando esto se vuelve una condición permanente, la mampostería detrás se vuelve aún más húmeda. Aquapol ofrece soluciones para este problema también.
Referencias Aquapol. La lista de referencias Aquapol incluye edificios de muy diferentes tamaños y materiales de construcción. El sistema Aquapol es adecuado para mampostería de arcilla, ladrillos, enladrillados mezclados y piedra porosa. Numerosas granjas, casas unifamiliares, edificios de apartamentos, escuelas, edificios públicos han sido deshumidificados de manera muy efectiva por el sistema Aquapol, sin tener que intervenir los muros o el uso de sustancias químicas. Algunas veces se requieren pocas o ninguna medida adicional, tales como quitar el enlucido para eliminar de un edificio la humedad ascendente. Las opiniones de los expertos confirman esto. Los edificios grandes también pueden secarse a un precio razonable con esta tecnología inteligente. Sótanos, antes húmedos, pueden usarse de nuevo. Un gran número de edificios pueden liberarse para siempre de la destructiva humedad ascendente. El sistema ecológico Aquapol mantendrá la construcción seca por décadas, porque estos sistemas de alta tecnología no contienen partes electrónicas que se desgastan y suministran su propia energía libre de costes. Esta revolucionaria tecnología salva bienes culturales, frescos y murales muy valiosos. Con el aparato Aquapol instalado en el Parlamento de Budapest en 1991, un ala de este edificio pudo secarse completamente en tan solo un año. Con ello, Aquapol es el sistema más rápido de su tipo. El carácter innovador y las muchas propiedades positivas y efectos adicionales del sistema Aquapol explican el gran número de premios internacionales, así como las opiniones favorables de expertos que la compañía ha recibido. Este nivel de reconocimiento no tiene parangón en este sector de métodos alternativos para el secado de muros. Puede usted solicitar más material informativo directamente a Aquapol Internacional o a Aquapol España. Un vendedor de Aquapol en su zona gustosamente lo visitará y le aconsejará sobre las posibilidades de instalar el sistema Aquapol en su edificio, casa, apartamento o construcción. Simplemente llámenos o escríbanos a nuestras páginas que aparecerán al final de este anuncio. Tecnología Aquapol España. Ponte en contacto con nosotros o visita nuestras páginas.